Esta tarde estaba pensando en algunas cosas que son básicas y que yo creo que todo creyente las sabe, pero es necesario siempre recordar. Y es el hecho de entender que es tan importante congregarse, es tan importante reunirnos en el nombre del Señor para poder escuchar su palabra, para poder adorarlo, para poder también inclusive tener una comunión más cercana entre nosotros, porque la iglesia local es el único lugar donde podemos crecer espiritualmente, no solo individual, sino colectivamente. Podemos también aprender a perdonar cuando somos ofendidos y aprender también a recibir el perdón cuando nosotros ofendemos. Es el lugar donde también somos consolados o aprendemos también nosotros a consolar a otros. De tal manera que el hecho de tener dos servicios nosotros todo el tiempo, ¿cierto? Dos cultos, uno en la mañana que le llamamos escuela dominical y uno en la tarde, es bueno aprovechar ambas instancias. Es bueno porque de hecho hay mucho creyente que no viene durante el resto de la semana a la iglesia, entonces necesita imperiosamente ser expuesto a la palabra, necesita también expresar su gratitud al Señor por lo que Él hizo por nosotros a través de la adoración. De tal manera que es siempre grato, oportuno, adecuado, necesario, fortalecedor para nuestras propias vidas el poder reunirnos. Cuando empezamos a flaquear en esa parte, cuando hacemos una vida de iglesia restringida, es decir, en un sentido muy lejano, y no nos reunimos tan periódicamente, empezamos a enfriarnos sin darnos cuenta. Por eso es tan importante el congregarse. De hecho, la Biblia tiene, ¿cierto?, una admonición al respecto, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ya en el tiempo en que escribía el autor de Hebreos había también un problema allí. Y por eso nosotros nos reunimos 2 veces. Hay muchas iglesias que ya no se reúnen 2 veces, se reúnen una sola vez el domingo, en la mañana, y hacen inclusive, a pesar de reunirse una vez, hacen 2 cultos, de todas maneras. Nosotros tenemos esto como una tradición, pero una tradición positiva, me parece, poder reunirnos también en las tardes, en las noches. De esa manera dedicamos este día al Señor, porque es su día, para adorarlo, para escuchar su voz. Y en este sentido y en este ánimo también vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a seguir con esta preciosa carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Es una de las cartas más profundas, así como Efesios lo es también en cuanto a la iglesia, decir lo que es la iglesia, cuál es la fortaleza de la iglesia, cuál es la unidad que el Espíritu Santo produjo en cada uno de los creyentes que anexó a la iglesia en el momento de la conversión. La carta de Pablo a los Colosenses nos habla también de la grandeza, de la supereminente grandeza y gloria de la persona del Señor Jesucristo, el autor de la iglesia, el que dio lugar, el que dio nacimiento a la iglesia, el que es la cabeza de la iglesia también, y en consecuencia es aquel ante el cual y alrededor del cual nos reunimos para adorarlo, para darle gracias, para exaltarlo por lo que Él ha hecho por nuestras vidas. En el capítulo 1 nosotros hemos visto la grandeza de la persona del Señor Jesucristo a través de frases extraordinarias que brotan de la mente y del corazón del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, para decir que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, que Jesucristo también es el creador de todas las cosas fueron hechas por medio de Él y para Él, que Jesucristo es antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten gracias a su poder, que Jesucristo es la cabeza de la iglesia y entonces en todas las cosas tiene que tener el primer lugar, la preeminencia, que Jesucristo es también quien nos reconcilió con el Padre por medio de su obra en la cruz, que Jesucristo es en consecuencia entonces el tema de cualquier ministro del Evangelio, versículos 24 al 29, en este caso del apóstol Pablo, es el corazón del apóstol Pablo, latía con respecto a Jesús en una forma muy potente, de tal manera que todas sus decisiones, toda su vida era ordenada en función de cómo el Señor Jesucristo fuese proclamado para llegar a muchos corazones y cambiar y transformar muchas vidas. Que Jesucristo en Él están la sabiduría y el conocimiento, que es la fuente de toda sabiduría y conocimiento.
y que por consiguiente hay que tener cuidado con el engaño, porque alguien que viene a manifestar supuestamente una sabiduría superior, mayor, una espiritualidad que no tiene que ver con el conocimiento de Cristo es peligroso. Y por eso Pablo dice, mirad que nadie os engañe en el capítulo 2, versículo 8, por medio de filosofías, eso es lo primero que dice. Y luego va a decir que estamos absolutamente completos en Cristo y por consiguiente no necesitamos ningún tipo de filosofía, ideología de parte del ser humano, de huecas sutilezas, según los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él estamos absolutamente completos. Eso es lo que dice en el versículo 10, ¿cierto? De tal manera que entonces luego coloca al Señor como el gran Salvador, como el Salvador perfecto para la iglesia, para cada uno de los creyentes. Y ahora en el versículo 16 y 17 confronta la primera situación que se estaba dando y que era peligrosa en los maestros, en los herejes de Colosas, que trataban de introducir doctrinas extrañas que decían que además de creer en Cristo había que tener igualmente una actitud legalista, tratando de cumplir con ceremonias, con rituales de corte judío, según el versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, añadiendo algo más a lo que Cristo ya había completado y perfeccionado absolutamente. Y esto es lo primero que ataca el apóstol Pablo aquí, es el legalismo. Recuerdan, la semana pasada estuvimos hablando al respecto, que el legalismo es el esfuerzo del hombre por agradar a Dios, el esfuerzo de hacer a través de las obras llegar a ser aceptos delante de Dios, por su propia capacidad. El legalismo es entonces el intento de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia, ya sea guardando la ley o reglas de hombre, ya sea guardando la misma palabra de Dios o reglas de hombre. ¿Por qué? Porque en realidad no necesitamos nada más, estamos completos en Cristo. Entonces, cuando creemos que debemos y podemos y debemos hacer esfuerzo para agradar a Dios o ganar el favor de Dios, a través de esos esfuerzos estamos cayendo en el legalismo. Dijimos que era sutil, que era factible poder llegar inclusive a creer que nosotros, nuestro esfuerzo personal, merece una recompensa de parte de Dios, merece una reciprocidad de parte de Dios. Recordamos el ejemplo del hermano del hijo pródigo, ¿recuerdan? Que normalmente nos enfocamos en el hijo pródigo, pero no en aquel que quedó en casa. Y él le reprochó a su padre: yo siempre he estado contigo, nunca te he abandonado, te he servido toda la vida, pero no me diste nunca, no mataste nunca un animal engordado como lo hiciste con mi hermano que se fue y botó toda tu fortuna. Sin embargo, a mí no me diste absolutamente nada. Él estaba diciendo, en otras palabras, yo merezco algo. Y ese es el corazón del legalismo. Y eso es peligroso, porque es la antítesis de la gracia. La gracia es la que el Señor nos concede. Todo lo que nos da es por gracia. De tal manera que cuando pensamos que Dios nos debe algo, estamos cayendo en legalismo. La segunda lacra espiritual que el apóstol Pablo va a atacar aquí es el misticismo. Versículos 18 y 19. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. El misticismo se puede definir como la búsqueda de una experiencia religiosa más profunda a través de una comunión directa e inmediata con Dios, poniendo a un lado el intelecto y descansando más bien en la intuición y en la iluminación interna. Esta es una definición del pastor Sugel Michelén. La voy a repetir porque es importante entender este concepto previo para poder llegar a profundizar un poco más. El misticismo se puede definir como la búsqueda de una experiencia religiosa más profunda a través de una comunicación directa e inmediata con Dios, poniendo a un lado el intelecto y descansando más bien en la intuición y en la iluminación interna. En otras palabras, el misticismo es lo que el hombre hace o intenta hacer cuando piensa
que dejando de lado el intelecto, la palabra de Dios puede llegar a una experiencia más profunda, solamente descansando en una especie de chispa divina que tiene dentro de sí. Esto se puede describir también como el intento del hombre de tratar de conocer a Dios sin usar la palabra de Dios y el intelecto para examinar las Escrituras y entonces basarse solamente en las emociones, en los sentimientos y pensar que de esa manera se tiene una experiencia más profunda con Dios. El texto preferido de los místicos es Juan 1:9, cuando dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Lógicamente el contexto nos habla de que es la persona del Señor Jesucristo, ¿cierto? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, que alumbra a todo hombre. Ellos parten de esa base para decir que de alguna manera el ser humano tiene una especie de chispa divina interna y que lo que tiene que hacer es simplemente descubrirla, sacarla para que pueda tener ese conocimiento, por eso se llama conocimiento místico especial, exclusivo de aquellos que tienen un conocimiento superior, pero no a través del intelecto. Un místico del siglo V decía, debemos dejar atrás los sentidos y la operación del intelecto. Noten cómo tratan de sacar de lado el pensamiento racional, coherente, consistente que nosotros tenemos por naturaleza. Debemos dejar atrás los sentidos y la operación del intelecto a través de una autonegación pura, dice, y total, para entrar en la radiante y superesencial tiniebla divina. Para entrar en la radiante y superesencial tiniebla divina. ¿Qué es lo que hace un místico entonces? Un místico dice, no, tratemos de concentrar la mente en un punto específico y en base a eso empecemos a llegar a entrar en una especie de, ¿cómo diría? De esto que hacen los que practican ¿cómo se llama? Los ejercicios espirituales orientales, estos que nos han llegado con tanta fuerza. Y una vez que la persona coloca la mente fija en un punto, entonces queda en blanco y a través de eso puede llegar a una cierta revelación superior, viendo cosas que nadie más puede ver. Ese es el sentido. Noten lo que Pablo dice allí. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Es una experiencia subjetiva a la cual se le da mucho énfasis, mucha importancia. Y esto es propio del corazón humano. Por eso es que las doctrinas hinduistas y budistas han llegado con tanta fuerza y se practican aquí en nuestro continente en forma tan asidua. Por ejemplo, el yoga, ¿verdad? Por ejemplo, el Reiki y todas esas otras cosas que proceden precisamente de la filosofía oriental, ha llegado tan fuerte acá porque a las personas les encanta tener una experiencia propia, personal, espiritual superior a través del ejercicio de esas disciplinas. El otro místico dijo lo siguiente, cuando el espíritu se despoja de todo lo que ve, penetra en los misterios, en las misteriosas tinieblas del no saber. Allí, renunciando a todo lo que pueda la mente concebir, abismado totalmente en lo que no percibe ni comprende, se abandona por completo en aquel que está más allá de todo ser. Es decir, abandonarse a esa experiencia donde yo me concentro en algo, en un punto, dejo la mente en blanco, el intelecto en blanco y entonces allí empiezo a penetrar un mundo desconocido y allí veo cualquier cosa. Y de esa forma entonces las personas piensan tener una experiencia mayor. El gnosticismo tenía esa característica. Ellos pensaban que habían ciertas personas especiales solamente que podían llegar a tener estas experiencias con la divinidad de una forma exclusiva, superior. Y entonces esto inflaba mucho más su orgullo. Por eso Pablo dice, afectando humildad.
es decir, aparentemente como personas humildes, sin embargo, experimentando todo lo contrario, una suerte de superioridad espiritual sobre los demás. Yo experimenté esto, fue mi experiencia, yo vi esto, yo escuché estas voces, yo vi estas visiones. Dejar a un lado el intelecto y la razón para lograr esa unión mística con Dios era el concepto que ellos tenían como práctica habitual. Los creyentes pensamos en una forma distinta. Primero, llegamos al conocimiento de Dios porque el Señor abre nuestro entendimiento espiritual, de tal manera que no dejamos de lado nuestro cerebro, sino que al contrario, el creyente cuando viene a la iglesia trae su cerebro, no lo deja fuera, ¿verdad? Y entonces se examina lo que se está diciendo desde acá, examina las Escrituras en un lenguaje comprensible. Por eso agradecemos al Señor que tenemos su palabra en nuestra propia lengua para poder entender lo que Él nos está diciendo. Obviamente que la comprensión tiene que llegar porque el Espíritu Santo nos abre el entendimiento y nos lleva a toda verdad. Esa es una de las razones por las cuales Él iba a venir. ¿Recuerdan que Jesús dijo eso? Él os guiará a toda verdad. Pero no sin el intelecto, sino a través del intelecto. Los creyentes nos acercamos a Dios a través de un mediador, que es Cristo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Oramos en el nombre de Jesús porque Él es nuestro mediador perfecto, no para usar una especie de mantra, es decir, no para usar una frase repetitiva, como si fuera algo mágico. No decimos en el nombre de Jesús, porque si no dijéramos en el nombre de Jesús, la oración no es escuchada, no es algo mágico, sino que decimos en el nombre de Jesús porque es en sus méritos que entendemos que solamente podemos llegar al Padre. Oramos en el nombre de Jesús porque nosotros no tenemos la capacidad de acercarnos directamente a Dios, porque Dios estableció un mediador perfecto y ese mediador es nuestro Señor. Son sus méritos los que nos llevan y nos conducen a Él. Recuerden los mandamientos que aparecen en la Biblia, los imperativos que hablan de cómo nosotros hemos de experimentar nuestra relación con Dios. Por ejemplo, Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ojo con esto, que es vuestro culto racional. El misticismo deja a un lado la razón. Que es vuestro culto racional. Es más, el apóstol Pablo está explicando en los primeros 11 capítulos del libro de Romanos precisamente la doctrina, es decir, la base sobre la cual se establece la fe genuina, que es la obra perfecta del Señor Jesucristo. Estando absolutamente perdidos, el Señor vino y nos salvó, nos justificó en su Hijo y solamente por la fe tenemos esa justificación. Nos santifica también por la obra del Señor Jesucristo en nuestra identificación con Él. ¿Recuerdan? Muertos con Cristo, resucitados para una nueva vida, conjuntamente con Cristo. Y luego de explicar todo eso, de explicar la elección incondicional que el Señor hace en el capítulo 9 del libro de Romanos, luego del capítulo 10 y 11, donde habla de la relación con Israel, en el capítulo 12, Pablo dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. ¿Qué misericordias? Esas que explicó en los primeros 11 capítulos. En base a eso, usando su razón, ustedes entonces ahora tienen que presentarse como sacrificio vivo, presentar sus seres, sus cuerpos, como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, con conocimiento, con entendimiento, donde siempre estamos en el control absoluto de nuestra personalidad. El misticismo es todo lo contrario. Siempre el apóstol Pablo habla de la mente. ¿Recuerdan a los Efesios cuando les escribe en la parte práctica de la carta, también en el capítulo 4, versículo 17 al 19, describe lo que es un incrédulo y les dice: ustedes no vivan de esa manera. Versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan, miren lo que dice, en la vanidad de su mente,
teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ignorancia no intelectual, sino ignorancia espiritual. Ellos no pueden entender, la mente está embotada, la mente de un incrédulo está embotada. Recuerdan que dice la Biblia que es imposible que él llegue a comprender las cosas que son del Espíritu de Dios. Al contrario, para ellos es locura. Pero el intelecto del creyente está abierto, expuesto, iluminado por el Espíritu Santo para poder entender perfectamente. Y entonces, por eso es que cuando le escribe a los colosenses en esta misma carta, en los versículos siguientes, capítulo 3, versículo 1 y 2, le dice que usen su mente correctamente. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira, poner en la mente significa en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es decir, usen su intelecto, santificado por el Espíritu, pero no para tener experiencias místicas donde se pierden completamente en una especie difusa de experiencia espiritual. O en absoluto. Por eso le dice, nadie os prive de vuestro premio, nadie los descalifique, en otras palabras, nadie los condene, nadie los juzgue. Le dijo hace un momento atrás, ¿cierto?, para hablar contra el legalismo. Ahora le dice, nadie os prive de vuestro premio, nadie los descalifique, nadie los condene. Los falsos maestros estaban descalificando a los creyentes porque no experimentaban ese misticismo que ellos tanto énfasis le daban. Todo esto disfrazado de humildad, afectando humildad, dice. Como si dijeran, somos muy indignos para llegar directamente a Él, por eso nos acercamos a través de los ángeles. Versículo 18, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles. Ellos les rendían culto a los ángeles, a estas emanaciones. Recuerdan que yo he explicado varias veces del Ser Supremo, a estos eones que le llamaban, esta serie de emanaciones que venían del Ser Supremo. Entonces decían ellos, es imposible que nosotros nos conectemos directamente con la divinidad. ¿Cómo lo hacemos entonces? A través de los ángeles, como intercesores, como especie de mediadores. Pero es precisamente lo contrario lo que tenían que hacer. Había un solo mediador, Jesucristo. Fíjense que el apóstol Juan tiene una experiencia interesante en el Apocalipsis capítulo 19, precisamente con el ángel que le estaba revelando todas estas cosas. Y en el versículo 9 y 10 ocurre lo siguiente. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Juan fue impactado por ver a este ángel, ¿cierto?, a esta criatura de Dios, revelándole todas estas cosas. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Nosotros no somos necesarios. Tú tienes que colocar tu mirada en Dios y en nadie más. De tal manera entonces que lo que Pablo le está diciendo, hermanos, tengan mucho cuidado. Ustedes están siendo bombardeados con herejías tales como esta intercesión supuestamente de ángeles a través de las cuales ustedes pueden llegar a Dios. No, a Dios se llega a través solamente de la persona del Señor Jesucristo. Todo esto es producto, y esta podríamos decir es la fuente en realidad del misticismo. Todo es producto, dice, versículo 18, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Allí está el problema. Esa es la fuente del misticismo y es interesante porque esa también es la fuente del legalismo. La fuente del legalismo y la fuente del misticismo es la carnalidad del ser humano, es el yo, es el orgullo, esa vanidad superior que aparece como diciéndonos somos mejores que otros. Por eso es que la humildad es aparente, la realidad es el orgullo. Todo esto producto de una mente carnal, aferrándose a las cosas que no han visto. Literalmente dice a las cosas que han visto, pero en forma irónica, hablando a las cosas que ustedes dicen que han visto, en otras palabras. Una mente orgullosa,
Pensaban que eran una élite y tenían una relación especial con Dios y que no había nadie como ellos. Ellos eran superiores. Ese era el sentido. La autoridad del misticismo no procede de las Escrituras, sino de sí misma, de la experiencia, lo que yo vi, lo que yo sentí, lo que yo pensé que se me estaba revelando. La imaginación juega un papel decidido en la determinación de la verdad. Por eso es que el misticismo es peligroso, porque intenta reemplazar la revelación absoluta, total y completa de Dios y a la persona central del cristianismo, que es el Señor Jesucristo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, y nosotros podemos decir, bueno, pero eso ocurría en ese tiempo, hoy día no ocurre. ¿Estamos seguros de eso? Miren, lo que pasa en el día de hoy, cuando se cierra la Biblia, en muchas iglesias ocurre, se toma la Biblia y simplemente se cita un versículo, y luego la persona empieza a hablar de cualquier cosa, y normalmente de lo que Dios le dijo en la noche anterior o hace 3 noches atrás, o cuando estaba en tal parte, Dios me sacó de allí. Escuché a una persona decir lo siguiente: un día yo estaba durmiendo y Dios me sacó de la cama, pero me sacó mi espíritu porque yo veía mi cuerpo en la cama. Y entonces salí en la población y encontré a tales y tales personas. Y Dios me dijo, esa persona está en pecado. Hermanos, ese tipo de cosas es misticismo precisamente. No, el Señor no anula nuestra mente, nuestra razón, por el contrario. Cuando cerramos la Biblia y le damos autoridad a las visiones, revelaciones y sensaciones, solo podemos esperar aberraciones. Cuando cerramos la Biblia y pensamos que lo que necesitamos son más experiencias sensoriales, lo que necesitamos son más cosas que vengan del Espíritu Santo, porque en esa iglesia no está el Espíritu, está muerta la iglesia, porque solamente se dedican a estudiar la Biblia. Son aberraciones. Cuando le damos el lugar, cuando abrimos la puerta un poquito siquiera para supuestas revelaciones y visiones extraordinarias, nosotros estamos entrando en un juego peligroso. Muy peligroso, porque esto es absolutamente subjetivo. Vuelvo a reiterar, cuando cerramos la Biblia y le damos autoridad a las visiones, revelaciones y sensaciones, solo podemos esperar aberraciones. Este tipo de cultos más parecen rituales paganos antes que cultos cristianos. Se metió hace mucho tiempo ya ese pensamiento de que nosotros teníamos la capacidad cerebral para cambiar y modificar la realidad. Ese pensamiento se metió en las iglesias a través del libro La Cuarta Dimensión de John Paul Guichot, el coreano que tiene como 1 millón de personas supuestamente dentro de su iglesia. Y entonces la gente empezó a escuchar más, a leer ese libro y a pensar que era verdad. Él fue el que empezó con las famosas declaraciones, con esa supuesta capacidad que tenemos los seres humanos, los creyentes, decía él, de poder definir en mi mente qué cosa es lo que yo quiero. Y si yo defino exactamente lo que quiero y lo reclamo, Dios me lo tiene que dar. Eso es misticismo. ¿Y de dónde sacó sus ideas él? Estuvo 3 meses en un monasterio budista. Por eso es que hay tanta relación entre ese tipo de cristianismo, entre comillas, porque no es cristianismo en absoluto, y lo que son las doctrinas orientales. Hay una relación directa. Es muy peligroso, hermanos. La fuente del misticismo es una mente envanecida, inflada por el orgullo. Eso es la fuente del misticismo. Al igual que el legalismo, el misticismo es atractivo para la carne. Da un sentido de superioridad espiritual. Las personas quieren ser protagonistas. ¿Y qué mejor que pretender tener un conocimiento espiritual superior a través de revelaciones especiales? Entonces, esas personas son protagonistas, son importantes dentro de la iglesia. La gente dice, mira, ahí viene la profetisa o el profeta tanto. ¿Qué le habrá dicho el Señor ahora? Y todos expectantes, y esa persona orgullosa, inflada, pensando de que es la que está guiando a la iglesia por el camino correcto. Necesitamos nosotros entender que no requerimos ese tipo de actividades. Tenemos a la persona más gloriosa de todas en nuestra vida, que es el Señor Jesucristo, y nosotros estamos en Él, dice la Biblia, y estamos completos en Él.
Hay una sola profecía más segura a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios, eso lo dice el apóstol Pedro. Recuerdan en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19 en adelante, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nosotros creemos absolutamente en la suficiencia de las Escrituras, es decir, que no necesitamos nada más que las Escrituras. Cuando alguien da cabida a este tipo de prácticas místicas, entonces lo que se hace es simplemente un show que en el fondo alimenta mucho más el orgullo de aquellas personas que supuestamente tuvieron visiones especiales. El misticismo no posee la verdad. No posee la verdad porque la verdad es objetiva, porque la verdad es una persona, la persona del Señor Jesucristo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Él es la verdad. El misticismo no posee la verdad. No es eficaz entonces para edificar la iglesia, porque su fuente no es el Dios de la Biblia. Por eso Pablo habla tan duramente en contra de ellos. Dice, vanamente hinchados, se fijan, hinchados, orgullosos, por su propia mente carnal. Qué pena cuando muchas veces uno ha explicado esto o cuando uno ha pasado durante muchos años teniendo la palabra de Dios, la Biblia, delante y después creemos en cualquier cosa. Cerramos la Biblia, cerramos la objetiva verdad y empezamos a recibir supuestamente profecías y visiones de personas que lamentablemente no entienden ni conocen al Dios de las Escrituras. Hermanos, nosotros tenemos una realidad aquí, debemos ser sinceros. En los campos nuestros hay muchas iglesias que empezaron en una línea y hoy día son cualquier cosa. ¿Por qué? Porque se dejó llevar por supuestas experiencias de personas que dijeron que el Señor les habló y les dijo, y entonces toda la gente se fue, o un grupo de gente se fue hacia esa persona y terminaron completamente equivocados, desviados del camino. Personas que inclusive han tenido a veces ramos en los institutos bíblicos, después se olvidan de la revelación objetiva, de la suficiencia del Señor Jesucristo en su vida y empiezan a ver visiones y cosas extrañas y a traer estas cosas a la iglesia. Por eso es que es peligroso el misticismo. No, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. La Biblia no habla de que este tipo de cosas son las que nosotros debemos escuchar. ¿Recuerdan los tiempos del profeta Jeremías? Quizás es uno de los más evidentes, el que hace una y otra advertencia respecto a lo que eran estas falsas profecías que durante mucho tiempo, en los tiempos del profeta Jeremías, se dieron, donde dijo el profeta en algunos casos, como por ejemplo en Jeremías 14:13, y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada ni hambre entre vosotros, sino que este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón, os profetizan. Jeremías 14, versículos 13 y 14. Miren lo que dice. Yo no los envié, ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón profetizan. Eso es misticismo. Ellos se imaginan, ellos quieren realmente tener experiencias extraordinarias, pero yo jamás hablé con ellos. Yo hablo a través de ti, Jeremías, no a través de esos falsos profetas. Hermanos, han ocurrido cosas tremendamente tristes en las iglesias cuando se permite este tipo de situaciones.
Personas que llegan de afuera diciendo que son profetas y entonces como toda la gente está concientizada de que sí, Dios no solo habla a través de la Biblia, sino a través de experiencias personales, ¿qué es lo que ocurre? Que esas personas se paran detrás de un púlpito y dicen, Dios me dijo ayer que tal y tal persona debía ser mi mujer. Y entonces, como es profeta de Dios, todos aceptan eso y han ocurrido cosas tremendas, donde esas personas se han llevado a mujeres de las iglesias y después las dejan por ahí botadas después de haber abusado de ellas. ¿Por qué? Porque no se conforman con la revelación única y exclusiva de las Escrituras. Porque quieren algo más. Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Así como en los tiempos del profeta Jeremías proliferaban los falsos profetas, hoy también ocurre exactamente lo mismo. Por eso es que Pedro habla tan fuerte en contra de ellos. Por eso es que Pablo dice que en los postreros días también habrán burladores. Por eso es que Judas también habla duramente sobre este tipo de personas. Nosotros tenemos una verdad que nos ha sido revelada. A través de esa verdad llegamos al conocimiento de Cristo por su gracia y debemos aferrarnos al principio de sola Escritura, de la suficiencia absoluta de las Escrituras. Ahora, ¿cuál es la respuesta al misticismo? Versículo 19. El apóstol Pablo dice, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quién. Todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece con el crecimiento que da Dios, no haciéndose de la cabeza. La respuesta al misticismo es la misma respuesta al legalismo, Cristo y el Evangelio de Jesucristo. Versículo 17, hablando del legalismo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Otra vez apunta a la importancia de entender que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos y no requerimos absolutamente nada más. Ahora, dice, estas personas no se toman con firmeza. Ese es el concepto de asirse. Significa usar fuerza para agarrar o retener algo, echar mano, aferrar, detener, tomar con toda la fuerza a una persona o a algo. Y aquí dicen, ellos no se hacen de la cabeza, ellos no se toman con toda la fuerza de la cabeza, porque de hecho ese tipo de falsos maestros ni siquiera tenían una relación con Jesucristo. Ahora, ¿qué es el reverso? Los creyentes tienen que afianzarse, tomarse fuertemente, agarrarse de la persona de Cristo y nada más que de Él. Hermanos, el que murió en la cruz por nosotros fue el Señor Jesucristo. El que nos dice cómo hemos de vivir es el Señor Jesucristo. A quien nosotros estamos siguiendo es al Señor Jesucristo. Y quien nos va a recibir un día en la gloria es el Señor Jesucristo. Cuando le veremos tal como Él es, seremos semejantes a Él, dice Juan. El misticismo es una práctica peligrosa que nos aleja de Dios e impide nuestro crecimiento espiritual. Hay muchos que practican misticismo evangélico, manipulación de las emociones fundamentalmente. Y a veces también puede ser que en algunos casos incluso algún tipo de situación de tipo satánica, porque cuando se abre la mente, se deja la mente abierta, sin tener el control sobre nuestra propia personalidad, es fácil de poder ser un canal por medio del cual el mismo enemigo puede actuar. Estar en Cristo es lo que necesitamos, no haciéndose de la cabeza en virtud de quién, todo el cuerpo, fíjense, alrededor de la cabeza, todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece con el crecimiento que da Dios. En el Evangelio de Juan, una de las 7 metáforas que utiliza para referirse al Señor Jesucristo una de ellas es yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Y miren la palabra que más se repite allí. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Juan 15, 1 y 2. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí,
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cuál es la palabra que más se repite? Permanecer, permanecer, permanecer en mí. ¿Y qué es permanecer en el Señor? Es permanecer en su palabra. Hay una relación directa. Jesucristo es la palabra encarnada, la palabra de Dios, la Biblia es la palabra revelada. Hay una relación directa entre ellos. Cuando le damos la bienvenida a Cristo en nuestra vida, le damos la bienvenida a la palabra de Dios, porque el conocimiento de Jesús como Salvador y Señor se llega por medio de su palabra. Él entonces viene como nuestro huésped autoritativo y tiene todo el derecho de gobernar nuestra vida. Y lo hace por medio de su palabra suficiente. Por eso le dijo en la oración al Señor, al Padre, cuando oró por sus discípulos y por todos aquellos que iban a creer en Él, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y si tenemos la verdad revelada en estos 66 libros inspirados por el Espíritu Santo y tenemos a Cristo morando en nosotros, la verdad encarnada, ¿para qué necesitamos nuevas revelaciones y experiencias místicas? Su palabra es viva y transformadora. Cuando la obedecemos estamos permaneciendo en Cristo y estamos aferrándonos a la cabeza que es Cristo. No necesitamos visiones, sueños, entrar en trance. Necesitamos empaparnos de la palabra de Dios cuyo centro es Cristo. Vemos a Cristo en las Escrituras claramente y en esa medida somos transformados, recuerden, de gloria en gloria. Hermanos, cuando hay poco conocimiento de la persona de Cristo, poco conocimiento de la cruz de Cristo y sus implicancias, es fácil desviarnos del camino, salirnos del camino. Por eso necesitamos estar siendo expuestos una y otra vez a la gloriosa verdad que el Padre ideó un plan antes de la fundación del mundo, a través del cual estableció traer a su Hijo para que su Hijo viniera a ocupar nuestro lugar y pudiera recibir su justa ira en nuestro lugar como nuestro sustituto, y para que se levantase poderosamente de entre los muertos después y pudiese ascender a la gloria y entonces establecer por la venida del Espíritu Santo su gloriosa iglesia, que nada ni nadie la va a poder mover porque está fundada sobre la roca. Nosotros necesitamos volver a seguir enfatizando lo importante. ¿Cómo crece la iglesia? ¿Cómo se desarrolla la iglesia? En Cristo. ¿En quién? Todo el cuerpo. La iglesia, nutriéndose y uniéndose, fíjense, nutriéndose. ¿Cómo se nutre la iglesia? Por medio de su palabra. Nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios, porque Él es el que edifica su iglesia. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa es la promesa de Dios. Hermanos, nosotros cuando estamos y entendemos bien la función y el rol de siervo de Dios, entendemos que nosotros no edificamos la iglesia, es Dios que edifica la iglesia por medio de personas débiles y frágiles como nosotros. Pero Dios es el que edifica su iglesia. Jesucristo es el dueño de la iglesia. Jesucristo es el constructor de la iglesia. Por eso, nosotros confiamos solamente en Él. No olvidémonos de visiones y cosas extrañas. No requerimos esas cosas. Hay tantos debates en internet de repente sobre el continuismo y el cesacionismo y le colocan palabras y a veces adjetivos rimbombantes a este tipo de cosas que atraen la atención de los curiosos. No tienen ninguna importancia porque nosotros sabemos que la palabra de Dios es suficiente. No debemos entrar en debates de esa naturaleza. ¿Será que pasa esto? ¿Será que no? Miren, yo durante 22 años no he necesitado nunca nuevas revelaciones. La palabra ha sido suficiente. No necesito que alguien me hable en mi sueño. No necesito que alguien me diga cosas al oído, que yo escuche voces en mi cabeza. Cuando eso ocurre, muchas veces las personas están enfermas, tienen una enfermedad mental. Por eso, cuando nos digan, no, es una iglesia muy fría, es una iglesia donde el Espíritu no está, mentira, el Espíritu habla solamente por medio de su palabra. Y entonces aquí está el Espíritu. Necesitamos entender esto, hermanos, y lo digo
Porque como dije, hay experiencias tristes donde personas inclusive que han desarrollado algunos ramos en los institutos teológicos hoy están viendo visiones por todos lados y eso no llega a ninguna parte. A ninguna parte. Lo que tenemos en la Biblia es suficiente y sobre todas las cosas Cristo es suficiente. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 dice cómo crece la iglesia. El Señor Jesucristo fue el que ascendió, primero descendió a las partes más bajas de la tierra y luego ascendió para llenarlo todo, dice. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta de todo creyente. Y esa es la meta de la iglesia. Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para no ser como niños que hoy día piensan una cosa y mañana piensan otras cosas, otra cosa distinta y contraria. Para no ser susceptibles al engaño. Para poder tener convicciones fuertes y firmes. La diferencia entre un niño y un adulto es que el adulto se supone que ya tiene convicciones firmes de lo que quiere y lo que no quiere. Y aquí está diciendo que necesitamos ser edificados, ser conformados al carácter del Señor Jesucristo para no ser objeto de alguien que igual como el viento lleva de un lado a otro, ¿cierto? Algo liviano, sin consistencia, puede hacerlo con nosotros. Y luego dice positivamente lo que sí quiere hacer el Señor con nosotros, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, es el mismo lenguaje, ¿se fijan? De Colosenses. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Eso es lo que dice la Escritura. Yo creo lo que dice la Escritura. No necesitamos nada más. Ya tenemos todo lo que requerimos. Jesucristo es suficiente. La palabra de Dios es suficiente. Y ahora simplemente tenemos que obedecer lo que Dios ya ha revelado en su palabra. El problema no es que no tenemos experiencia mística. El problema es muchas veces la falta de obediencia simplemente. Necesitamos escuchar la voz de Dios por su palabra y poder también reaccionar en forma consecuente. Necesitamos buscar al Señor y escucharlo y decir, como Samuel, como yo dije en la mañana, habla porque tu siervo oye, pero habla ¿para qué? Para poder obedecer. De hecho, muchas veces la palabra oír en el Antiguo Testamento tiene la connotación de oír inteligentemente con el propósito de obedecer. La obediencia es lo que necesitamos. ¿Cómo podemos crecer como iglesia? Sometiéndonos a la autoridad de la Escritura, obedeciendo la Escritura y así permanecemos en Cristo. El que permanece en mis palabras, permanece en mí. Y este lleva mucho fruto. La forma de crecer es esta, hermanos. Cuidado con el misticismo, porque tanto como el legalismo son nocivos para la iglesia. No queramos tener experiencias especiales, superiores, entre comillas, porque eso simplemente obedece a una mente carnal, insatisfecha, pero nosotros estamos satisfechos en Cristo. No necesitamos nada más. Que el Señor nos guíe para que podamos vivir de esa manera, aferrándonos a Él, sometiéndonos a su palabra y dándole la honra y la gloria que Él merece, sin necesidad de ningún tipo de experiencia extraña, fuera del cuerpo, como algunos han calificado este tipo de experiencia. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por las advertencias que nos deja tu palabra. Señor, tú sabes cuán susceptibles somos a veces a enorgullecernos y a querer ser personas especiales con una, a veces, comprensión espiritual superior a los demás. Tenemos que tener cuidado. Conocemos nuestro corazón y sabemos que es engañoso. Necesitamos, Señor, que tú nos recuerdes una y otra vez que Cristo es suficiente, que tu palabra es suficiente. Padre, sigue obrando en la iglesia y produciendo el crecimiento que tanto necesitamos, solamente por tu gracia, a través de la obra de tu Espíritu en nosotros, aplicando tu palabra, Señor, en nuestras vidas.
Gracias por darnos, Padre, una comprensión que necesitamos, la comprensión de que Él vino un día a morir en la cruz por nosotros, el Hijo de Dios, para darnos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, por tu obra perfecta. No necesitamos nada más. Te alabamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.